Jarocho, yo soy, señores, ahora acabo de llegar, ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy, señores, de la tierra de las flores, yo les traigo este cantar, con trinos de ruiseñores y con arrullos del mar. Fragantes rosas de mi cantar. Vamos a continuar en esta serie de entrevistas en las cuales nosotros hemos un poco pensado de tener para ustedes algunos mensajes, algunas ideas, y ya saben que estamos en el Centro Cultural Veracruzano. Entonces aquí hay una serie de actividades extraordinarias, entonces de personas que vienen, de personas visitantes, de personas relacionadas con Veracruz, de pensadores, de periodistas que tienen como alguna actividad por aquí. Pues aquí les echamos la mano y decimos: oye, coméntame, dime qué piensas respecto a determinado tema. Hemos tratado en programas anteriores el hecho de un panorama de lo que acontece en México y de cómo las personas tomamos lo que nos asalta, lo que nos, a veces un poco como que nos arruga, como que nos da miedo y no sabemos cómo manejarlo. La voz de los psicoanalistas es muy importante, la voz de los sociólogos también y de los maestros. Las entrevistas que hemos presentado acerca de la Ibero nos abren un poco el panorama de qué es una institución donde nacen protestas. Uno de estos aspectos era que muchas veces tenemos dificultad para comunicarnos. ¿Qué significará eso? El hombre, desde luego, los animales se comunican, tienen su lenguaje. Me parece que el que estudia este lenguaje se llama etólogo, que debe decir eso como el lenguaje que utilizan, creo que los animales, lo voy a constatar y a verificar. Pero nosotros nos comunicamos, pero tenemos dificultad, eso es indiscutible. Cuando ustedes oyen un candidato y no los convence, es un fenómeno de comunicación. Cuando los convence, también. Cuando oyen un spot, es un fenómeno de comunicación. Cuando oyen 50 spots, es un fenómeno de comunicación que tiene que ver con la penetración y la publicidad. Ahí ya empieza a mezclarse todo. Tomás Mojarro, ¿cómo estás, mi querido amigo? Todo bien, todo en paz. Joven, ¿verdad? Lleno de vida. Por supuesto, el espíritu debe estar siempre joven. Sí, ¿verdad? Eso no envejece el espíritu. No, es que hay jóvenes... ¿Te enojas cuando alguien te dice viejo? No, en lo absoluto, pero hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Es que a mí me dicen mucho que soy viejo, chico. Ah, pero es que no te ven bien, no te ven con buenos ojos. Cuéntame un poco sobre lo que digo del lenguaje y la comunicación. ¿Qué dirías? Es tan importante el lenguaje, en primer lugar, que dicen los estudiosos que cuando el homínido estaba organizado en clanes, más bien
machos, hembras, a base de rugidos, de quién sabe qué clase de ruidos, se fueron entendiendo. Eso y las feromonas que enviaban las hembras a los machos. Esos ruidos, ese lenguaje primitivo es el que dio origen al espíritu, a la razón, al deseo. Es tan importante el lenguaje que duele al que está mirando y escuchando el día de hoy nuestro español, cómo lo tienen en la lona, lo han vaciado de sentido, a estas alturas lo han vuelto perverso, lo han hecho de tal manera inoperante que allí están los que hablan para convencer, los cuatro magníficos, entre comillas, que están utilizando para adulterar palabras que deberían tener muchísimo significado, pero dicen también los analistas que estos utilizan el lenguaje a manera de hierbajos y de espinos detrás de los cuales se colocan para no dejar que entre la razón, porque la razón y ellos son términos antitéticos, son términos contrarios. Antitético es contrario, ¿verdad? Es decir, el hablar de determinada manera confusa, no exacta, atendiendo una modernidad chafa, balín, algo que no corresponde a la exactitud del pensamiento, hablar así es algo que tú llamas inútil, ¿verdad? Mira, por lo pronto, dice Paz con toda razón que cuando una sociedad se enferma, y es obvio que esta sociedad lo está, por eso le dan opiáceos, que dice Fromm, opiáceos a pasto para mantenerlas a estas masas mansas. Mucho fútbol, mucha política, entre comillas, y todo lo demás. Pero eso no es política. Por eso, entre comillas, son politiquerías, digo entre comillas. Bueno, cuando una sociedad se enferma, lo primero que se gangrena es el lenguaje, y es lo que está ocurriendo el día de hoy. Si nos fijamos la forma de hablar del mexicano el día de hoy, hay que rendir homenaje a Cantinflas, no el cómico de, ahí está el detalle, creo que allí nació y allí murió para ser reduccionista, sí, sino que él descubrió, haya querido hacerlo o no, la manera más exacta de la forma de cantinflear de nosotros al usar el español. De tal manera es tan importante que la Real, ni quito ni pongo, diría quién le hace caso a la Real Academia, pero la Real ya aceptó cantinfleo, porque es exactamente la forma en que se maneja el idioma en México. Muletillas de toda especie, circunloquios, una abundancia de palabras inútiles. Y sobre todo el mediocre las utiliza ya como muletilla, precisamente cuando se llega tarde a una cita. Aquí va la frasecita, ¿sabes qué? Lo que pasa es que... Y después de eso viene el pretexto. Y si le permites que se excuse, al rato eres tú el que va a decir, bueno, perdóname por haberte estado esperando. Es él, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, y tiene 2 años que no lo veo, esa otro disparate, en lugar de hace. Pero yo digo, ¿quién impuso la moda de que digamos hoy inicia, en lugar de hoy se inicia como debe ser? Hoy inicia. Ahora, somos gringos de segunda, ya no vamos de compras, vamos de shopping. Y hace rato escuché, todavía no sé lo que significa, algo como trending topic, algo así. Trending topic. El trending topic es el lenguaje que usan, porque también, fíjate que, espero que hayas pensado que lo digo por joder,
cuando lo digo para que se traduzca, se comprenda y se critique. En el término, tú no estás en Twitter, ¿verdad? No, bueno, sí tengo Twitter. Pero lo debes, lo detestas o lo criticas o lo aceptas. No lo conozco, lo único que hago en Twitter es Ya decir... yo he visto cosas tuyas, sí. Es lo único. Hoy tengo programa a las 6. Claro. Entonces, el que está ahí parecería ser que hay una jerarquía y da estatus saber toda la terminología de Twitter. Por ejemplo, yo no tengo una página, sí tengo un blog. ¿Te doy el link o me das el link? Primero me dices lo que es porque suena albur. No es albur ni nada. Entonces, yo te blogueo esto, yo te lo sé, yo te la forwardeo. Sí. Tú dices, pues tú también, ¿no? Sí. No, bueno, todo eso da estatus. Yo me cuelgo a tal lugar. Quien sabe eso se siente un poco superior. Entonces, en vez de decir, hombre, yo te puedo decir, si voy yo te lo retacho, ¿no? Ahí te retacho tu artículo, lo que sea. Y también, los que son muy popis dicen, emoy, no sé. Y yo digo email. Eso es. Entonces, Yo digo correo. Tú dices correo, obviamente. Y así por lo consecuente. Entonces, digamos que el hablar así, sacamos en conclusión, da jerarquía. Otros dirían da estatus. Sí. ¿Tú qué dirías? Yo digo, si da eso, si da ese nivel. Sube de nivel, ¿verdad? Si creen que eso es, Claro que lo creen. pues sí, pero no, yo no me imagino que sea efectivo. Pero hace rato, No es cierto. hace rato hablaste de manera positiva y estoy de acuerdo en eso, esa concisión, 140 palabras. Y dice Gracián. Letras. Dice Gracián, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y eso es fundamental contra nuestro barroquismo, contra nuestro recargamiento de expresarnos con metáforas, con imágenes. Lo sencillo, lo lineal es lo perfecto. Sí, y cuando las palabras son concretas y concisas, son producto de un ejercicio mental anterior, ¿verdad? Así es. Eso estás de acuerdo. Sí. En cuanto a que decía un muchacho, ya me acordé, dice nuestra empresa, con tantos elementos, porque ya tenemos las computadoras, ya tenemos el ingeniero, ya tenemos tal, ¿qué diría yo? Dice el muchacho, va a ser puff. Y dice, y entonces una vez que vean nuestras páginas, tan bien hechas, tan hermosas y tal, algo así, van a decir, wow. Ahora voy a decir... Eso lo oí, eso es cierto, no estoy inventando. En un artículo dije yo, la cultura que nos llega de Estados Unidos, ya hasta nos enseñaron a ladrar. ¡Wow! Porque es así. Claro. Es un ladrido. Ahora, allá es distinto. Allá cuando dicen, por ejemplo, en inglés, aggressive, es distinto a agresiva. Nosotros ya decimos del presidente a todos los demás, política agresiva. No saben lo que están diciendo. Una política agresiva es con la AK-47 en la mano. Agresivo no es lo mismo en inglés que en español. Y así tantísimos errores que son los famosos clones que vienen del inglés y estamos totalmente inermes ante eso. Bueno, estamos inermes porque esto lo dirige, lo establece una institución poderosa y materna, obsesivamente dirigente. Es decir, ya por ejemplo, así como tú tienes tu fijación de decir algunas de esas características, yo la mía, si yo no puedo decir el 1 de enero, porque desde niño vamos a celebrar la fiesta el 1 de enero y en mayo, el día del desfile, del día del trabajo es el 1 de mayo, no el 1. Y ahora ya, pues la gente está ahí, porque yo oía a Rocha, sí, el 1 de mayo, caray. Eso ya significa que aceptamos una directriz lexicológica o de léxico, o lexicón, o de hablar, y nos imponen la manera de hablar. Y
Y entonces yo creo que es como si los españoles llegaran y me explicaran todo y tuviera yo que hablar el lenguaje de los conquistadores. Todavía hace años se hablaba que México era un Valladar, México era una resistencia a toda esa cultura, subcultura que llegaba de Estados Unidos y que sí vulneraba a Centroamérica y Sudamérica. Ahora ya no, desde que el neoliberalismo, desde que los presidentes pro-yanquis, que los ha habido, ahora no hay pro-yanquis, ahora ya no. ¿Cómo es exagerado? Claro, ya no, pero desde que miramos hacia el norte, ya esa barrera contra la cultura facilona, la subcultura gringa, ya se derrumbó y estamos totalmente con la mentalidad de gringos de segunda. Te voy a platicar eso que tú dijiste tan bonitamente expresado. Era yo un joven, pues allá por el 50 y algo, y me encontré a unos intelectuales sudamericanos, no me acuerdo el país, pero debe haber sido de Uruguay, Paraguay, todos, de algún lugar de acá, pero gente de pro, de buen pensamiento, que me hicieron un elogio que no entendí. Me dijeron, gracias a Dios, o qué bueno, que históricamente nuestra América Latina tiene a México como barrera ante la invasión de Estados Unidos. Si estuviera Argentina, ya todo fuera Estados Unidos. Te digo, ¿qué querrás decir? Eso que tú dices. En aquella época se creía que México era un verdadero retén, valladar, muro, como se un muro de contención hacia culturas degradantes y del dominante, del que domina, ¿verdad? En aquel entonces yo tuve mi padre Juan. Ahora de nacer Juan, mi padre, se llamara Jonathan. Ahora nada más ve el horror de los nombres que les ponen a los niños y a las niñas. A estas alturas, donde hay un Juan, un Pedro, una María, una Ernestina, la Hannah Chantal, de mis personajes, más que ella es un travesti, Hannah Chantal. En la mañana él vulcaniza repelos de llantas que llegan de Texas. En la mañana es un vulcanizador, es el Tano, pero llega a la tarde, viene la metamorfosis y es la Hannah Chantal. ¿Quieres el número telefónico? No, te lo agradezco. No, de veras. Bueno, allá tú te lo pierdes. Yo me lo pierdo. Entonces sí, todo esto para decirles a ustedes que sí estamos ante una invasión de nosotros mismos. Nos hemos dejado invadir. Y ese dejarse invadir, hemos colaborado con nuestro degradador, con nuestro violador, en un sentido dicho así, ¿verdad? Hay forma de que te diga... Hay forma. Bueno, en la mitología hay un gigante que se llamaba Anteo. Gigante invencible, pero se da cuenta Heracles, o sea, Hércules, que era poderoso y se va contra él. Este Anteo era hijo de Gea, la tierra, y de Poseidón, el dios del mar. Y se trenzan, pero durísimo, y parece que Anteo está por caer, se para y viene de nuevo la lucha y ve Hércules, o sea, Heracles es lo mismo, que no lo puede vencer y de pronto dice, pues con razón, cuando pone sus dos pies en la madre Gea, la madre tierra, vuelve su vigor, hay que levantarlo, lo levantó y lo estranguló cuando lo tenía en el aire. A nosotros, los Estados Unidos, por medio sobre todo de la televisión, somos Anteo, con nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, de actuar y demás, nos está levantando para acabar de ahogarnos en el aire. Hace rato se hablaba de ridiculeces de propaganda. Ya
vino del norte un humor yanqui, humor gringo en México. Toda la publicidad tiene el humor que en Estados Unidos es lógico y es natural. Entre nosotros no, nuestra idiosincrasia no es esa, pero hasta en esas botargas y demás estamos imitando lo peorcito de lo gringo. Señoras y señores, mucho gusto, mi querido Tomás Mojarro. Te agradezco mucho tu colaboración para nuestro programa de Jalapa de los domingos en Radio Televisión de Veracruz, y esperando que un día nos acepten en la gran televisión de la capital, que próximamente será, obviamente, y si lo vamos a poner en nuestro canal, ahora que va a haber muchos canales de televisión. Vamos a poner el What is the problem, como diría no one. Hace unos días tuvo lugar un acontecimiento que generó una serie de artículos periodísticos en España y en Francia muy especiales. Junto a París, a unos 30 kilómetros, creo, en un lugar que se llama Marne-la-Vallée o algo así, se inauguró Euro Disney, es decir, Walt Disney en Europa. Si ustedes se imaginan un poquito lo que significa Walt Disney en Estados Unidos y como un foco que proyecta su imagen, su manera de ser, sus costumbres y su modo de ver la sensibilidad y la poesía infantiles en el mundo, en México recibe el impacto de Walt Disney desde hace muchos años de una manera muy directa y muy en vivo, para usar un término de los medios de comunicación. La ilusión fundamental de una familia mexicana, clase media, porque los otros no pueden, lamentablemente, pues una ilusión es ir a Disneylandia. Yo confieso con toda la vergüenza en mi corazón que un día me dejé llevar por estas presiones familiares que suelen ser tan terribles y accedí a ir a Disneylandia. Obviamente me arrepentí, obviamente para mí es una manera de pensar, no me hagan caso. Pues resulta que ahora Walt Disney llega y se implanta en el corazón de la vieja Europa. Y digo la vieja Europa por la cultura, por la tradición, por la manera de ser, por el personalismo que tiene un francés que no se deja penetrar fácilmente por nada, pero que ahora sí. Y ahora no sé por qué, puesto que ya en Francia primero fue la Coca-Cola, después fue los McDonald's, después fue el concepto de drugstore en Campos Elíseos, que creo que hasta una bomba le pusieron, después es el concepto de la pizza y después es el Kentucky o Kentucky Fried Chicken y toda esa serie de símbolos americanos que ahora vienen a concretarse y que vienen a tomar cuerpo en esto que está aquí y que es Euro Disney. Yo conozco a un cuate mexicano muy estudioso, muy entregado, muy talentoso para muchos aspectos del cine, de la televisión artística, y que es Javier Muñoz. Javier, mucho saber cómo estás. Hola. ¿Qué cuentas? Pues nada, aquí... ¿Cuántos años llevas por aquí? 10 años ya. ¿Y eso por qué tanto? ¿Por qué tanto? Bueno, porque siempre me ha gustado mucho viajar de todas maneras y cuando vine para acá tenía un poco el sueño, digamos, la ilusión de Europa, otro continente, otro... ¿Qué haces en Europa? En Europa yo estoy trabajando como psicólogo y como educador en un centro sociocultural
¿A quién educas? O sea ¿Estás que educando a los franceses? estoy educando más bien a todos los emigrados que vienen a vivir en Francia. Árabes, turcos, yugoslavos, con todas las guerras que hay actualmente, Llegan. vietnamitas, es una variedad. Gente de grande. segunda. Sí. Y o que de vienen tercera. que vienen para, no sé, para tratar de encontrar otra situación aquí y en el centro en el que yo trabajo se les da una orientación, digamos, en la vida práctica. No es una alfabetización clásica de aprender A, E, I o U, sino se les enseña cómo hay que llenar a lavar el papeles, piso. no cómo hay que ir a buscar empleo, cómo hay que ir a la municipalidad para A pedir defenderse papel. un poco. Sí, esa es la cosa. Y Claro. paralelamente estamos en una asociación en la que hacemos video desde el 85 y video de muchas formas, de ficciones, reportajes sociológicos, espectáculos, Ujú. todo eso. ¿Estudiaste sociología o Psicología. psicología? Sí, psicología en México y aquí hice un doctorado de ciencias de la educación. Bueno, muy bien. Tú tienes contacto con la parte más, Sí. más dolorosa y triste de Sí. Francia, Sí, que sí, son sí, los sí. emigrados, ¿no? Sí. Los emigrantes, los que están Sí. aquí por alguna circunstancia y no como algunos de nosotros, perdona, que para hacer la clarificación, que tenemos la posibilidad de, Claro, claro. de medio vivir con normalidad, pero si gente que viene sin trabajo, Forzada, pues. forzada, con Refugiados políticos. refugiados políticos, que hay muchos con papeles falsos y que tiene que aceptar los trabajos Lo más que sea. tristes. De hecho, el trabajar aquí de una manera de amolados, de estar muy adoloridos y jorobados y todo lo que tú gustes y mandes, les dicen trabajar au noir. Sí, sí. ¿Qué, sí, qué sí, sí. significa? O sea, trabajar sin papeles. Pero au noir, ¿qué significa? O sea, trabajar, lo que se llama en español se le llama mercado negro. Por Este eso, mercado au noir quiere decir a lo negro, Sí, ¿no? sí, sí, lo negro, sí. Trabajar sí, sí. como si fueras un Negro para vivir como blanco. Pues ya, Así es como dice. así es como dicen, trabajar au Como noir, negro para trabajar vivir como al blanco. estilo de los negros. Ese es el O sea, término. forzarse. Tu trabajo au noir, tu trabajo, dices, no llega una persona, ¿cómo te hay que declararte? No, no te puedo declarar Claro, porque claro. es mucho. Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues, au noir. Au noir, decir, yo te pago, no te doy nada, sin seguro social, sin nada, sin nada. Y como ellos hay miles y miles y miles de extranjeros Bien. Bueno, que trabajan. yo te invité porque estábamos conversando acerca de la presencia de Euro Disney. Aquí tú me dices, tengo una película que hice Sí, y sí. pues yo creo que viene muy a cuento porque Sí. como decía yo en el preámbulo, Euro Disney ha sido muy comentado en todo caso. Muy comentado, sí, sobre todo cuando se ve la realidad de las afueras de París, por ejemplo, que aquí se llama banlieue, pero no sé, no hay una palabra en español para hablar de todas esas ciudades, cinturones, no de miseria, pero cinturones pobres que están alrededor de París y en los cuales se ve la vida de los niños, que está completamente, ¿cómo decir? Vive completamente en otra realidad en cuanto a Euro Disney. Para ellos incluso no se puede pensar ir un día para allá con los precios que cuesta, no sé, 150 francos o 225 francos, no sé cuánto, únicamente para entrar es un precio incalculable. Y los niños están aquí muy ilusionados con todo lo que es Estados Unidos, y pienso que es un sentimiento que existía antes más en México, que es al mismo tiempo hay un rechazo y al mismo tiempo hay una admiración, ¿no? Estados Unidos, todo el mundo critica, y al mismo tiempo todo el mundo se viste con sus tenis, sus joggings, van a comer unas hamburguesas y ven Mickey Mouse en la televisión. O sea, para la gente pobre piensan que acceder a ese tipo de imágenes, ese tipo de modo de vida, lo saca un poquito de su condición de pobreza, pues de exclusión. Ujú. ¿Y lo saca? Sí lo sacan, momentáneamente, o sea, Por eso, sí, un ratito. momentáneamente sí, pero hay cosas muy, bueno, se puede hablar muchísimo sobre Disney, ¿no? Que ya se analizó incluso psicológicamente en los años 70, se analizaron los cómics con Matelar, y actualmente yo lo veo aquí, por ejemplo,
que es un diseño, un cómic que viene de una religión protestante, con influencia también católica, no sé, es todo ese tipo de religiones que existen en Estados Unidos. Y aquí es muy curioso con la mayoría de niños emigrados musulmanes. La mayoría. Musulmanes de los emigrados. Hay una cosa que no se puede situar bien en cuanto a Mickey Mouse, el bien y el mal, el diablo y todo eso, que se ve en algunos filmes Para de los Mickey musulmanes, Mouse. Mickey Mouse es algo bueno, Es extraño, extraño, es pero extraño, no es mal. es Bueno, extraño. en el dossier de preso, quiere decir en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues el dossier de preso. Este librito que le dan a uno, Catálogo, pues, catálogo de de lo prensa. que hay ahí, Mm. hay datos muy especiales. Saco una conclusión, que Walt Disney está trabajando en dos ángulos fundamentales. Uno, utilizando las ilusiones infantiles, convirtiéndolas en nostalgia. Y para lo que tiene de niño, la pureza de las ilusiones infantiles, para los adultos se vuelve en alguna decoración, en algún bar, o no bar, por lo menos restaurantes, porque creo que no se vende alcohol, en alguna calle, una colección de ropas, muebles antiguos, porcelanas, colección personal de Walt Disney, un violín mecánico, un piano mecánico, una pensión de familia del año 1890, de la época victoriana, arquitectura de Atlantis, una patria del caramelo ultraatlántico, la vitrina de un maestro fabricante de dulces, y así por lo consecuente ves una serie de aspectos que todo el mundo tiene que fundir, todo el mundo tiene que deshacerse a la sola evocación de una vitrina del siglo pasado, de un viejo fabricante de caramelos, ¿no? Sí, pero eso es lo que es curioso con Disney, es eso, que en Estados Unidos, que es un país, digamos, moderno, siempre se cultivó la cuestión de lo antiguo, el castillo y cosas así, que no existen en Estados Unidos, que es europeo. Y en Europa vienen a construir Euro Disney con la cuestión de antigüedad y de tradición, para dar a tole con el dedo a Europa y a Francia, y al mismo tiempo a impresionar con lo que siempre ha impresionado a Estados Unidos, a Europa, toda la cuestión tecnológica moderna. Está la ciudad del futuro, con hologramas, con técnicas video muy avanzadas, etcétera, ¿no? Entonces se juega con dos cosas, lo moderno y lo antiguo. Carros antiguos, de motor de principio de siglo, bueno, elegancia victoriana al bordo de un vehículo de aquella época, la ruta de Main Street, y todo un desfile, el desfile aquel lleno de fantasía, pero con pocas personas porque todo es automático. Claro. De hecho, Francia, quizás, no conozco bien, pero quizás Italia y España es el mismo caso, pero Francia es particular. Fue uno de los países que ha sido de los últimos a dejarse penetrar, como tú decías, por la cuestión americana de una manera tan abierta, ¿no? Porque América, desde la Guerra Mundial, la Segunda, desde ¿cómo se dice? Desde el empeño que hizo, pues, de lo que es Alemania e Inglaterra, siempre ha habido un vínculo. Claro. Pero Francia no. Bueno, pues dicho esto, las acciones de Euro Disney desde su principio han subido ya algunos puntos, según me dicen, porque hay acciones ya de Euro Disney. ¿Qué otra cosa? Calculaban que iba a haber unos embotellamientos monstruosos el día de la inauguración. No hubo tales, porque afortunadamente los medios de comunicación dijeron, no vaya, va a pasarse todo el día en la carretera, se va a bloquear. Y eso que el tren estaba en huelga. El tren hizo huelga para que no fuera la gente, lo cual es terrible. Y entonces hay los más disímbolos criterios acerca de Walt Disney. Sin embargo, el consenso general de la población no es de aceptación completa, ¿verdad? No. Yo pienso que va a servir esencialmente a todo el turismo nórdico. Es decir, suecos, holandeses, alemanes, todo el mundo vendrá, porque es una, no sé, en el paso, así cuando van hacia el sur, es gente que tiene con una moneda más fuerte. Claro.
Luego también me dicen que los franceses son más codos, ellos no van a gastar, si son 5 de familia, 200 francos de entrada, las comidas, los juguetes, las mugritas que se ponen los niños aquí, todo lo que gaste, sí se van a gastar 3 o 4 mil francos, no los gastan en una, Sí, no. en una salida. Sin embargo, se calcula que es la gente menos favorecida que tiene más tendencia a ir. Ahí, Sí. Porque la gente que es un poco más intelectual, no sé, clase media, ya no va. tienen un antiamericanismo intelectual que les impide ir. No vamos a ir, los gringos, no sé qué. Pero incluso la familia que ganó el premio por haber sido la primera familia, que incluso se durmió ahí toda la noche, no sé qué, para entrar, es familia de las afueras de París que ganan el salario mínimo Sí, pero esa va a entrar gratis toda su vida. toda su vida. Toda su vida. Ahí En está. otros centros Disney del mundo, Sí, no en este. sí. Entonces Pero, tiene que ¿en este tiene- sí? No, en este nada más entra esta Esa. vez y puede entrar gratis en otros, pero en En este no aquí sé dónde, en Australia, no sé codos. dónde. Entonces, Bueno, pues dicho lo anterior, ¿y tú eso te sirvió para hacer una película, un Sí. corto? porque sucedió de casualidad que el día que Disney abrió, la noche anterior, un canal de televisión tuvo que cerrar por problemas financieros ¿Dónde? en París, entonces, el canal número porque 5. No, No me en- hables, no me Ajá. toques ese vals. no. O sea, un canal que era extremadamente comercial y no servía para nada. Entonces hubo muchos problemas financieros y decidieron de cerrarlo. El domingo en la noche, no, perdón, el sábado en la noche y el domingo en la mañana Disney abría. Ujú. Entonces yo únicamente hice un pequeño resumen, un poco Aquí le llamarían collage, sin collage, un montaje un montaje. cómico, digamos, sobre la situación que en la televisión nada existe, pero todo es posible. El canal de televisión siempre dio a la gente, no digo la palabra, pero les dio nada. Pasaban películas de los años 60, Los Locos Adams, no sé qué. Yo vi unas muy buenas. ¿Cómo se llama? Perdidos en el espacio, no sé, todas esas. Pero, o sea, nunca crearon nada como televisión. Ese canal, el 5. Nunca crearon nada. Era un canal que La San que le llamaban, ¿verdad? era de Berlusconi, el italiano. Ujú. Entonces, ese canal terminó. Pero ya últimamente no era de Berlusconi, Últimamente no, pero querían otra vez revendérselo a él. era de la casa Hachette. Sí, Hachette. Bueno, nos estabas hablando un poco, estoy viendo aquí estas fotografías enormes de Disney y todo su mundo de fantasía y de mensaje cultural, que es indiscutible. Me decías un poquito acerca de lo que significaba el hecho de cerrar una estación de televisión aquí en Francia, de la casa Hachette, ¿verdad? Oui, sí, perdón. Porque es una casa muy importante que distribuye muchos libros, incluso libros educativos, culturales, Claro. para niños, Sí. videos para aprenderle lenguas. Y tenía su canal. Y lo, Y tenía su canal, y o lo sea, cerraron. y lo cerraron porque tenía un déficit pues muy fuerte. Y curioso ¿cómo se dice aquí? El paisaje audiovisual francés, curioso que nadie se aventó a la arena, porque es tan caro y tan difícil tener un espacio Tan costoso. televisual tan costoso, que es muy extraño que nadie haya dicho, bueno, yo lo tomo, se acaba, yo lo tomo. Nadie. Hasta ahorita todo el mundo está en ¿Cuánto elucubraciones. No conozco el precio exacto, pero me imagino que se debe Unos elevar 500 millones
Sí, sí, sí. de sí, sí. dólares, claro. Entonces actualmente el Estado la va a comprar o un privado la va a comprar, no se sabe qué pasa. Y todo eso fue manipulado en cuanto al público, todo eso fue manipulado primero para criticar el canal, luego para pedir a la gente que lo apoye para que el canal todavía exista, para que haya votos, para que haya... Hubo una ¿cómo se dice? Suscripción sí, popular sí, suscripción. y el público se asoció para Mantenerla, o sea, mantenerlo y para dar dinero y para hacer un todo eso. capital y que pudiera funcionar, pero nunca llegó nunca llegó a juntar. Hubo 1 millón de telespectadores Se ponían. que estaban ahí, pero bueno, una cosa es poner su nombre Y y otra otra cosa es poner no, pues millones. más franceses. Mm. Qué Entonces, básico, eso se no manipuló. tenían nada. No, ¿Y tú el hiciste Canal una 5, película de qué? y yo lo que hice entonces fue los dos cuestiones que fueron manipuladas por la tele, ¿no? La muerte de este canal, que de todas maneras no tenía nada que hacer, no servía para nada, como casi los otros canales tampoco, que es una televisión comercial podrida en general. Entonces este canal nos quisieron hacer llorar porque Estás hablando aquí de Francia, ¿eh? Sí, sí. Ujú. Lo quisieron cerrar porque no servía ya, entonces no sé por qué querían que la gente llorara, porque no servía para nada ese canal de todas formas. Y luego Euro Y Disney. ese mismo día, Euro Disney, que estuvieron inflando la publicidad a todo el mundo, vengan a Disney, vengan, no sé qué. Cuando uno se da cuenta que en principio es un gobierno socialista que critica todas las formas de cultura americana, o sea, que es un poco el lado imperialista pues de la comunicación y de la cultura para los niños, ellos mismos dieron las facilidades para que se instalaran aquí y ganar entre España y Alemania, que fueran Francia, ¿no? Porque los países se la estaban peleando, Se ¿no? disputaban el lugar Sí, donde sí. querían que fuera. Y finalmente fue Francia la que dio más facilidades para eso. Y tú señalas que es un país socialista Sí, o sea, y por consecuencia debe ser antiimperialista. en principio, al menos promulgar o al menos promover la cultura francesa, en principio. Ujú. Es una Y no crítica. ganar millones de manera tan salvaje. Aparte, no te prohíben que hagas política a ti. No. La prohibición Tú eres comienza... Tú eres un funcionario del gobierno francés. No soy funcionario, tengo... Como no, si estás en un centro de... Sí, pero en es un un centro privado. albergue, Es albergue. privado, es privado. Ay, ganan lana ahí. Sí, yo no tengo derecho a trabajar para el Estado porque no soy francés. Por eso decía yo. Entonces yo trabajo para un instituto privado que es subvencionado por el Estado. Ah, ahí está. O sea, el dinero pasa por atrás, pero el dinero viene del Estado, pero... te paga el gobierno francés. Sí, finalmente. sí, ¿cómo se dice? Dale Por un atajo, una vuelta, sí. un rodeo, pero sí. Sí. Pero eso no te obliga a callarte la boca No, y no, que no. no hables mal de los franceses. No, porque aquí el nivel de crítica política es bastante alto. Aquí puedes, Se puede. Desde el momento en que no es peligroso, se puede. ¿Mm? puedes Porque esa es llegar, la cuestión de la democracia. Aquí es que todo el mundo puede gritar desde el momento en que no hace demasiado ruido. y cuando hacen demasiado ruido, ¿qué les sucede a esa? Ya eso te platicaré. No es... No, pero o sea que no hay problemas, hay gente, bueno, ya después entran ¿Cómo entran tratan a los ministros, a la pobre señora Cresón, cómo la trataba? para empezar, no, pero toda la gente que está, digamos, contra el gobierno, como el gobierno supuestamente es de izquierda, toda la gente que tiene una opinión en contra es de extrema izquierda. Ujú. Entonces, inmediatamente, ya puede ser uno terrorista, puede ser uno no sé cuántas cosas. No, terroristas sí no, sí está penadísimo, ¿no? Sí, por eso te digo, Claro. si pasa uno un poquito No, puedes la hablar frontera, y decir Ey, y decirle lo que quieras a cualquier gente, pero hacer no puedes. y aún así, cuando hay gente que se organiza aquí, como Para una manifestación, los enfermeros, los estudiantes, es cuando se pone ya más fuerte la cosa, entra la policía derecho, ¿no? los granaderos, No son granaderos, son CNRs, ¿qué querrá decir? compañías republicanas de seguridad. Imagínate, así se llaman aquí Sí. los granaderos. Sí, CRS. O si no son granaderos, parecen, porque tienen una facha. No, o sea que es otro nivel, evidentemente es otro nivel, porque el nivel de pobreza y de injusticia social no es el mismo, ¿no? No hay una presión fuerte como en algunos países, ¿no?
pero existe. Bien, bueno, pues entonces si quieres vamos a ver tu Sí, documental, si eres tan amable, Es muy muchas corto, gracias. de nada. ¿Cuál es la finalidad de hacer esta serie de documentales? La finalidad, en este caso preciso, es que hay un pequeño festival de video en las afueras de París, precisamente, y va a haber una serie de videos que van a pasar sobre diferentes cosas críticas de la sociedad, y el criterio era que fueran cortos y que se pudieran comprender por diferentes personas. Es decir, que van a ver árabes o vietnamitas o africanos que van a ver esta cosa. Entonces, la cuestión del lenguaje. El o lenguaje de la imagen, ¿verdad? había que manipularlo muy simple o bien nada, ¿no? Y yo casi siempre todo lo que hago en video me gusta sin lenguaje. Me gusta Eso que la es. imagen hable. ¿Tú te ¿no? vas a dedicar al cine o Sí, piensas hacerlo? me gustaría aprofundizarme más en eso. Entonces, bueno, tú, ¿cómo se llama tu...? Esto se llama La muerte y el nacimiento según la tele. Eso es. Muerte y nacimiento según la tele. Debo decir a ustedes que aquí en Francia, a pesar de las quejas amargas de mi querido Javier Muñoz, hay espacios en la televisión como en el Canal Sí, 7, sí, no me lo sí. podrás negar, donde son bien recibidos las experiencias, las investigaciones, las críticas, las modernidades, a veces verdaderamente angustiosas o a veces geniales, de los jóvenes cineastas y gente que toma la televisión, no con la deformación natural de nosotros, simplemente para llenar un espacio y hacer lo que se llama en México hacer televisión, sino para hacer arte dentro de la televisión, o para dar un mensaje, una idea, o sembrar una semilla de inquietud o de inconformidad, Sí. que también puede servir para eso la televisión. La 7 sí es muy interesante. Hay cosas así. Y de vez en cuando en el 4 también. Sí, Pero Canal Plus también, pero más la 7 más la sí 7. que su vocación es cultural, ¿no? Bueno, pues dicho lo anterior, aquí está este joven Javier Muñoz, que tienen, como ustedes ven, un espíritu crítico muy revolucionario y que se ha acostumbrado a la vida de París haciendo una actividad muy noble, como es atender a tanta gente que Sí, sufre, interesante, ¿no? y tienen problemas graves, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que es muy difícil imaginarse la gente que tiene que irse de un país y aterrizar de un día a otro en el aeropuerto Charles de Gaulle y venir a París y otra cultura, otra arquitectura, otro ritmo de vida, otras esperanzas, otras, ¿cómo se dice? Otras expectativas de lo que se Bien. tiene que hacer, ¿eh? Sí, es Las muy imágenes rico. que vi, entonces esto es estrictamente ha sucedido en Francia, y las imágenes que él de una manera cruda y ruda manifiesta son su punto de vista, que respetamos desde luego, sí, y no hay ninguna analogía, sino que lo que yo quiero hacer, y voy a presentar en otros programas al señor que escribió para leer al Pato Donald, que es el chileno. Matelar, sí. Matelar, que Alba está, Matelar. nada más que no está aquí, está en Rennes, Sí, me sí. parece, y que es interesantísimo. Muy interesante. Y las imágenes que ven ustedes del cierre del Canal 5 que yo vi con cierta, pues qué diría yo, angustia o tristeza en la televisión, lo hicieron de una manera terriblemente bien. Se juntaron todos los empleados y esperaron que dieran las 12 de la noche para que se desapareciera de la pantalla la imagen de un canal, la muerte de un canal, pues fue reporteada, vivida, saboreada, iba yo a decir. Casi que Sí, lo estaban disfrutando. Sí, en directo. Es el dolor, el masoquismo, aquel de decir, caray, me voy a quedar sin chamba. Y eso lo decían. Hasta esa parte puede tener alguna analogía personal, y lo demás tú lo pusiste, y lo muestro porque debo hacerlo. Así pues, aquí está ese documental que es muerte y nacimiento Según la televisión. según la tele. Gracias, nada. Jesús Muñoz, Javier Muñoz, mexicano que vive y trabaja muy positivamente en París desde hace 10 años.
Qigong es una filosofía, es una serie de ejercicios que tienen como finalidad el mejorar la salud y conseguir la salud perdida en la medicina china. Yo no sé si lo conozcamos en México, si ustedes lo conozcan, yo no. Y tengo mucho gusto en saludar al doctor Óscar Salazar. Doctor, mucho gusto saludarlo, doctor. Va a presentarnos después al señor Roland Combes y a Mónica Ley, quien habrán de complementar nuestra entrevista. ¿Qué cosa es el Qigong, doctor? Qigong es una ciencia, es una filosofía, es una terapia que nació en China. Ciencia, filosofía y terapia. Sí. Ciencia, ya saben ustedes lo que es, filosofía también, y terapia es que sirve para curar, simplemente. Sí. Nació en China hace... Hace muchos años. Es una filosofía muy antigua, milenaria, desde la época del señor Lao Tse, 200 años antes de Jesucristo. ¿Cuál es la manera de, a grosso modo, cómo opera el Qigong? Bueno, el Qigong es muy completo porque trabaja primero internamente en el cuerpo con las respiraciones, las concentraciones y el movimiento del mismo cuerpo. Respiración, movimientos. Y la concentración para dirigir todo el movimiento con respecto a las respiraciones. Pero, con eso se queda uno muy tranquilo y muy reposado, debo suponer. pues, una parte sí y otra parte es para también controlar el cuerpo, controlar las emociones, controlar los dolores, controlar las enfermedades, prevenir las enfermedades. ¿Controlar es vencer? No precisamente, no precisamente. Pues, a mí me duele una muela Sí. y pienso que no me duele y logro que no me duela, pues es extraordinario, ¿no? Sí, pero si usted tiene detrás de ese dolor una gran infección, Sí, es malo. Hay que curar la infección, ¿verdad? sí, lo principal es trabajar el Qigong para reforzar el cuerpo, para poder prevenir las enfermedades, para poder evitar que el cuerpo caiga en una fatiga, para evitar que el cuerpo sea influenciado por las estaciones como el frío, el calor y todo eso. Sí. Y entonces el trabajo de Qigong es eso, ¿no? Es Da fuerza. prevenir
prevenir las enfermedades, revitalizar y reforzar, como dice usted, Sí, seguramente las fuerzas del cuerpo. sí. ¿Y no es curativo? Sí, es curativo. Cura también. Es curativo, puede uno mismo curarse, pero antes de que la enfermedad ya sea demasiado avanzada. Claro. Si la enfermedad está ya instalada, si la enfermedad ya está desde hace mucho tiempo crónica, es un poco difícil de curar eso, pero se puede curar. En China hay una serie de movimientos de, ¿cómo se llama? Una especie de baile, de danza que hacen los viejitos, que es unos movimientos muy mesurados, muy... Ah, sí. ¿El qué? ¿Cómo se llama? Eso se llama Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. ¿No tiene nada que ver esto? Está relacionado solamente con el trabajo energético interno en los meridianos de la medicina china, ¿no? Hay 12 meridianos que están relacionados con los órganos y las vísceras. Ahí es donde ponen una acupuntura. Sí, ahí es donde se trabaja ¿El la Qigong acupuntura. utiliza la acupuntura también? Es dentro de la medicina china que se trabaja el Qigong. Y la medicina china tiene acupuntura. Sí, la acupuntura es una terapia también. Sí. Se junta con esto. También Qigong. sirve para prevenir las enfermedades, para reforzar el cuerpo, controlar las energías. Sí. Y bueno, ¿usted es médico? Sí, ¿En dónde? del UNAM. Del UNAM. Es médico mexicano. Sí, Se nos había pasado a decir. El doctor Óscar Salazar es de Sinaloa. de Sinaloa, de Mazatlán, Sinaloa. Hace mucho que salió de México. Sí, hace muchos años. ¿Y se fue a dónde? Me fui a China, me quedé 6 años en China y ahora... ¿Aprendió a hablar chino? Sí, hablo chino, hablo mandarín. Se fue cuando ya era médico. Sí, después de joven. terminar los estudios de medicina occidental. Sí. Y luego se vino a Europa. Y ahora estoy en Europa, en París. ¿Ya hace mucho? No, tengo 2 años en Europa. Aquí tiene una academia de Qigong, ¿no? Sí, se llama Academia Tradicional de Qigong y trabajo también con los médicos franceses en el Instituto Europeo de Qigong. Sí. Y tiene como finalidad, leo aquí un poquito, el conducir o canalizar la energía primero para la respiración. Sí. Usted pretende que no sabemos respirar. No sabemos respirar, puesto que desde que estamos pequeñitos, ese es el mejor periodo en que la respiración es natural. Pero cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a tener problemas psicosomáticos o problemas mentales o problemas de preocupaciones, la respiración se bloquea a este nivel. No llega hasta... No baja hasta el vientre. Y si usted puede ver un niño, un bebé, él respira hasta el vientre Sí, y está relajado, completamente relajado. ahí está. Bueno, otro de los aspectos del Qigong es el conducir la energía por medio del pensamiento. Sí, con la El pensamiento es concentración. una fuerza. El mental es la fuerza más fuerte que tenemos nosotros, y si el mental es negativo, nos destruimos también. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se conoce un pensamiento cuando alguien tiene un pensamiento negativo? Pues es muy fácil. Hay mucha gente que pasa toda la vida a estar deprimido. Hay mucha gente que pasa toda la vida a tener cólera. Hay mucha gente que pasa en su vida a estar con muchas preocupaciones sin tener una solución correcta, ¿no? Y todo eso influye en los órganos. Sin verlo, nosotros mismos nos estamos... Envenenando. Exacto. Da usted la idea de que se están envenenando. Sí. Y bueno, pero es que a veces, usted porque es muy joven, No se crea. pero de todas maneras, hay cosas en la vida que hacen que a veces se tengan pensamientos negativos, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, por ejemplo, todo lo que incide desde el punto de vista, social, político, económico, Ujú. familiar, Sí. las dificultades que mucha gente puede encontrar en la vida matrimonial, todo eso Sí. puede desde luego influir. Pero para eso hay que saber controlar las emociones. Bien, pues yo creo que una disciplina de esta naturaleza puede hacer mucho bien. Sí, como vemos,
arregla la respiración, que es tan importante, si sabe conducir la energía del pensamiento, y estamos viendo que el pensamiento es energía, ¿no? Es una fuente de energía, y conduce la energía por los movimientos, supongo que son ejercicios, ¿no? Sí, son ejercicios para poder abrir los canales, los meridianos, que están relacionados con los órganos y las vísceras, y que podamos pasar la energía conscientemente. Eso es. Conscientemente. Conscientemente, ya pues que es controlar, cuando se hace con conciencia es que uno la está dirigiendo. Su finalidad es mejorar la calidad humana, ajustar la armonía de la respiración con el movimiento y el espíritu, y transformar la manera de ver las cosas. Positivas. Siempre hay que verlas positivas. Lo hace a uno optimista, ¿eh? Malgré tú. Pues aunque tengamos... Quiere decir, a pesar de todo. A pesar de todo. Ya está deduciendo que yo soy pesimista, pero no. Es una manera de decir, porque hay muchas personas del público que dicen, bueno, pues de ¿cómo le hago para ver las cosas de lo negativo hacia lo positivo? Es algo de las... Es muy simple. Es muy simple. Cuando tenemos un problema, ese problema le damos toda la concentración del mental. Estamos concentrados con todo el mental sobre el problema, sea pequeñito, sea grande. Sí. Entre más damos esa concentración a ese problema, está toda esa energía del cuerpo con la respiración no relajada, con la respiración bloqueada aquí. Entonces, en el cerebro no hay oxígeno suficiente, y ese problema lo empezamos a ver ya todavía más grande, más negro, y después no encontramos una solución muy clara, muy simple, y empezamos a complicarnos la existencia, ¿no? Pero lo importante es no pensar en eso. Lo importante es ver el problema como es, como tal, ¿sí? Y tratar de verlo de una forma simple, sencilla. Si tiene una solución, se la damos inmediatamente. Si no tiene una solución, bueno, tratamos de primero calmarnos, de tratar de que el cuerpo se ajuste con las respiraciones, se ajuste con la forma de pensar, porque luego vienen las ideas muy rápido y empezamos a ver todo negro, todo negativo, y después nosotros mismos tenemos esa energía, la tenemos desequilibrada. Y no sabemos por qué tenemos un dolor en el estómago, no sabemos por qué tenemos ganas de vomitar, no sabemos por qué tenemos vértigos, no sabemos todo eso, y somos nosotros mismos que provocamos eso. Eso se está apoyando mucho en lo que los médicos llaman las enfermedades psicosomáticas. Es parte de las enfermedades psicosomáticas. Bien. Aquí tenemos al maestro Salazar haciendo una demostración de algunos de los movimientos de esta disciplina, el Qi Gong, que se pone de moda y de actualidad en París, y que según toda la documentación y los estudios científicos tiene resultados verdaderamente excepcionales, y que están siendo estudiados por la medicina normal, por la medicina que todos utilizamos. En todo caso, en Francia se toma con mucha seriedad el hecho de que haya medicinas alternativas, que aquí les llaman también medicinas dulces, y no se rechazan de una manera sistemática, aunque sí hay quienes, desde luego, descubren que en muchos aspectos de estas disciplinas, pues hay personas que toman lo que llega de allá, de Shanghái, de Japón, de China, del Oriente, y lo convierten en un modus vivendi que tiene que ver mucho con la charlatanería. Estas escenas de Shanghái están puestas en la documentación que nos ofreció el profesor, el doctor Salazar, para ilustrar cómo en un pueblo tan difícil, conflictivo, donde es una ciudad también muy grande, de 12 millones, no tan grande como la nuestra, que la nuestra es de lamentarse que seamos tantos. Pero en fin, para las presiones de una gran ciudad, estos ejercicios parece que son
extraordinarios y tienen cierta belleza, y lo mejor es que parece ser que se descubre y se asevera y es una realidad que tienen una resultante óptima para el mejoramiento de la salud. Plus directement dans son parc, on remarque diverses autres arts du corps, comme ce qigong en musique qui allie tai chi chuan, gymnastique traditionnelle et danse traditionnelle. Ce qigong qui nous a été enseigné. El hombre que tiene en sí o dentro de sí las energías del cielo y de la tierra se realiza en una especie de armonía dentro de sí mismo. Usted le da una gran importancia, en fin, la doctrina Qigong le da gran importancia a la armonía. ¿Qué Sí. le llama? ¿Qué debo entender por armonía? La armonía es muy sencillo. Si nosotros no tenemos el cuerpo ajustado con respecto a las respiraciones, con respecto a la posición de un cuerpo relajado, de un cuerpo sin tensiones musculares, de un cuerpo libre de circulación sanguínea, libre de circulación de energía interna, de energía vital, porque eso es energía vital, todo ese ajuste se desequilibra y no hay una armonía interna. Estamos ante una institución de la literatura, del periodismo, de las mujeres de vanguardia, de trabajo, que mucho debe enorgullecer ahora que las damas en nuestro país toman un lugar preponderante en la política, en la literatura, en la acción, junto al hombre, y es la señora Magdalena Mondragón. Doña Magdalena, mucho gusto en saludarla. ¿Cómo está usted? Igualmente. Mucho gusto. Gracias. ¿Recuerdan ustedes la novela Tenemos sed, El choque de los justos, El norte bárbaro, Los presidentes dan risa, obras de teatro, El saludo a la vida y muchas obras? Y dentro del periodismo son incontables los admiradores que tiene Magdalena Mondragón. Fui la primera directora del diario. La primera directora del Diario de México, No, prensa gráfica. de prensa gráfica. Y tuve por 18 años el Boletín Cultural Mexicano, que difundía nuestra cultura a todos los centros culturales del mundo, que se editaba en inglés, francés y español. ¿Dónde nació usted, Magdalena? En Torreón, por donde quería que naciera. ¿Cuándo se fue a México? ¿Desde muy joven, desde muy niña? Sí. No tan niña. Tenía 15 años. Niña, al fin en esa época las niñas eran niñas a los 15 años, no sé, no lo recuerdo, todavía hace algunos años. Bien, cuéntanos un poco acerca de su inicio y su afición por las letras. Bueno, fue don Antonio Juan Bel, director del Siglo, el que me impulsó, porque yo hacía una columna que se llamaba Sin Malicia. Y él me dijo: Mariana, usted tiene talento, sigue adelante. Puede escribir cuentos o lo que usted quiera, y me brindó generosamente las columnas del Siglo de Torreón. Entonces, Sin Malicia, en que decía: según los católicos todos tenemos que llevar nuestra cruz a cuestas, pero cuando ellos dijeron esto, no se ha inventado el automóvil. Eso es mejor llevar la cruz en automóvil, ¿verdad? Pues claro. Empezó usted a trabajar pues en el Siglo de Torreón. Sí, tenía la corresponsabilidad de la opinión de Los Ángeles, la prensa de San Antonio, el Universal y el Excelsior. ¿Y después qué hizo?
irme a México. ¿Con las familias o No sola. sola? ¿No se molestaron papá y mamá porque... Claro que se molestaron, pero yo quería volar. ¿Y cómo ¿Y se...? usted no? Sí, yo también, pero pues en mi caso no se molestaron, al contrario, yo creo que dieron gracias a Dios de De que ya se iba. de que ya me iba. Cuénteme usted un poquito acerca de ese México que conoció hace 27, me dijo, No, llamadas. más, ¿verdad? Bueno, ya, algunos años más. Cuéntenos usted, llegó a México y ¿qué comenzó a hacer? Vamos a trabajar. ¿De periodista? No. Entré a la Escuela de Filosofía y Letras 3 años, pero tenía que conseguir trabajo y empecé a trabajar. Fui la primera reportera de policía en México. De reportero de policía, ¿no era un trabajo un poco duro y difícil? Tremendo, tremendo. Y tengo una bola de cuentos de esa época que no publicaré nunca porque son negativos. ¿Son negativos, son por crueles o por...? Pues porque es el crimen, una cosa terrible. Me acuerdo que hice un reportaje sobre un tipo que le pidió dinero al tío, no se lo dio, y entonces lo apuñaló y le partió la aorta, y entonces puso un vaso para recoger la sangre y se la bebió porque de acuerdo con las leyendas indígenas evitaba el remordimiento. Ajá. ¿Y eso, y beberse la sangre o quitarle el corazón al enemigo también? Era típicamente mexicano, indígena, ¿no? Con grandes reminiscencias de lo indígena. ¿Y todo eso usted lo vivió? Lo viví y lo escribí, pero no lo voy a publicar. Pero está en los periódicos de aquella época. Bueno, sí, pero no es igual el periódico que un cuento o algo, ¿no? Un relato ya establecido, ¿verdad? Un relato establecido. Después gané el premio latinoamericano de mujeres con puede que otro año novela sobre mi tierra, La Laguna. Eso es. De su época de periodista del crimen, narradora del crimen, finalmente Sí, eso es un reportero de policía, ¿verdad? Es un reportero. ¿Qué cuenta usted? ¿Había habido crímenes famosos en México que han sido motivo casi de novelas o de escritos literarios? Usted recuerda muchos de ellos seguramente. Bueno, usted recuerde que Crimen y Castigo, que fue un reportaje de policía. Eso es, sí. Así es que en alguna forma el crimen ha dado pie a obras literarias. Obras literarias maestras. ¿No está usted de acuerdo conmigo? Sí, pues yo he leído algún, lo de Truman Capote, ¿se acuerda usted que hizo? No me acuerdo La cómo se sangre llama. fría. La sangre fría, y así. Era una vida, si no es indiscreción, doña Magdalena, ¿está usted hablando de 1940? Bueno, Truman Capote escribió... No, pero la vida de usted de reportera de policía. Ah, bueno, pues sí, fue en 40 más o menos. Y fui la primera reportera de la presidencia con Cárdenas. Eso sí era menos sangriento, en todo caso. Claro que sí. Y más agradable. Pero a Cárdenas no fue agradable para mí porque a Cárdenas le presenté el estudio de la casa Pearson de Inglaterra en que decía que la presa no sería funcional aquí en La Laguna. Y le entregué el estudio de la casa Pearson porque en esa época no había manera de hacer pues una copia. Entonces le entregué el original. De todas maneras le valió porque hizo. Y la hizo. Y la hizo. ¿Y sirvió? Pues yo creo que no, porque cada día cuesta mucho más dinero hacer un pozo en que se pueda sacar el agua. Eso es. ¿Qué recuerdo tiene usted de su vida de reportera de la presidencia con don Lázaro? Pues eso, en primer término. ¿Se llevaba usted con él? Sí, claro que me llevé con él y me tuvo muchas atenciones. Pero Era un hombre muy serio, ¿verdad? Dicen. pues era serio y conmigo se portó muy bien, pero cuando él no le dio Mújica a la presidencia me cayó re gordo. Eso es. ¿Se la merecía Mújica? Pues claro que se la merecía, pues si él fue el autor de la expropiación petrolera, señor mío. Cuando la revolución se cortó las alas, ahí viene todo lo que... Hasta la cosa del discurso de la expropiación petrolera se lo hizo. Acuérdese usted, mis queridos amigos Saldaña, Sí. que no volvió a escribir Cárdenas después de que se murió Mújica, ningún artículo. En alguna manera era su asesor literario. Ah, claro, Vamos allá. literario y revolucionario, porque Mújica sí era revolucionario. Ahora ha habido una corriente de reivindicar la figura de Mújica, ¿verdad? Pues ya era hora, Creo que van a poner su nombre en la Cámara. pues ya era hora, porque fue constituyente, revolucionario y tremendamente sincero. Yo me acuerdo que cuando él renunció
a la presidencia, nos llamó a Diego Rivera y a todo el grupo de amigos de él, ¿no? Si a uno en pequeñas cosas le da molestia decir no soy popular, usted se imagina que calzones sentaban para decir, los he llamado porque fui vestido de manta a distintas partes de la República, y debo decirles que Mujica no es popular. ¿No lo conocieron? No me conoce nadie. El autor del artículo 123, del 27, del artículo 3, nadie lo conoce. Entonces, pues es inútil que yo siga arrastrándolos a ustedes a esta aventura política. Se necesitan pantalones para eso. Sí, un reconocimiento muy, muy profundo y muy sincero. ¿A qué otro presidente trató usted? A López Mateos. Tiene la fama el licenciado López Mateos de ser un hombre de mucho carisma, de mucha simpatía, de mucho fue muy don de gentes, ¿verdad? Sí. Dicen que no se esperaba ser presidente. Dicen, pero fue. Bueno, sí fue. ¿Con él sí tuvo usted amistad? Sí, también me pensó muchas atenciones. Era usted la única mujer reportera entonces, ¿verdad? Bueno, con Cárdenas fui yo la primera reportera de la presidencia, pero también fue Elvira Vargas después. Sí. Que escribía, no me acuerdo, en la prensa, ¿no? No, escribía en el Nacional. En el Nacional. Ella en el Nacional, Conchita Villarreal en Excelsior, y yo en la prensa. Bien, después de con López Mateos, ¿dejó usted de ser reportera presidencial? ¿O de Los Pinos? Bueno, después de López Mateos vino, ¿quién vino? ¿Quién vino después de López Mateos? Vino Ruiz Cortines, ¿no? Luis Cortines. No, Ruiz Cortines vino después de Alemán. Hasta Alemán se molestó mucho porque no pudo manejar Luis Cortines. No, ¿verdad? No. Pero eran muy amigos. ¿Se acuerda usted que en esa época estaba muy enfilado la presidencia Casas Alemán? Pues sí, pero ese fue el principal disturbio. Ah, eso fue. Bueno, pero Luis Cortines fue un veracruzano muy destacado, ¿verdad? Pues... Muy honorable, dicen. Depende. Sí. Jugaba dominó. Pues sí. Sí. No, bueno, después de López Mateos, vino Díaz Ordaz. ¿Ya no le tocó a usted? No, ya no me tocó. Ya no le tocó. Cuando dejé publicar el Boletín Cultural Mexicano, porque yo no quería que... Decían que era muy grosero, y dije, ¿para qué tengo yo molestias con él? No tiene caso. ¿Cómo ve usted los movimientos actuales donde la mujer es de vanguardia, donde quiere entrar a la política y a escala puestos en el Partido Revolucionario Institucional, como la señora Cue, como la gobernadora de Colima, Griselda Álvarez, y como muchas otras mujeres que incursionan en la política? ¿A usted nunca le dio por entrar a la política de lleno? No, yo no me dio más que por el periodismo, que es una forma tremenda de la política. Porque si uno lleva el periodismo como debe, de censor público y de denunciar las verdades, sí, es política. ¿Así lo hacía usted? Así lo hacía yo. ¿Y le fue bien? Pues aquí estoy. ¿Y ahora qué hace usted? Bueno, ¿le gusta a usted que las mujeres de vanguardia la tomen como un ejemplo? No, porque cada quien su vida, ¿no? Pero sí me gusta que las mujeres tomen su papel de censoras de los hombres que les acompañan. Eso es. Así como les exigimos al marido, al hermano, al esposo, etcétera, deben exigirle a los políticos que las acompañan, que sean honrados. Digamos que una esposa de un político debe normar la conducta de su marido, ¿eh? Cuando menos exigirle que sea honesto. Sí, yo creo que todas las esposas de los señores políticos deben preocuparse por la honestidad de sus maridos, ¿no le parece? ¿Quién sabe? Y en caso de las mujeres políticas, ¿quién será quien les norme o les diga, mujer política debe ser honesta? Bueno, pues acuérdese usted que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre. Entonces ahí se van los dos. Ahí se van los dos. Alguien decía que detrás de cada gran hombre hay dos mujeres grandes. La esposa y la mamá. La mamá y sí. El amante. No. Entonces ya serían tres. Esas épocas creo que ya pasaron, afortunadamente. ¿A qué se dedica usted ahora, Magdalena? A escribir un libro contra la guerra. Eso es. Que me metió en berenjenal que no tiene usted idea. Se llama La muerte no se detiene. Ahí hablará usted de la declaración del señor Reagan cuando dijo que iba a destruir a Rusia en 5 minutos.
Claro que lo voy a decir. ¿Le pareció un acto de belicismo mental? Estupidez. Así le pareció, así dijeron algunos sociólogos o psicólogos que estaban estudiando esos actos fallidos y esos lapsus que tiene alguna persona y que son lamentables, ¿verdad? Nuestro país está lejos de la guerra, ¿verdad? Pues quién sabe si nos meten la bomba microbiana, aunque no estamos en la guerra, nos llegan los microbios y a ver quién vive. Nos tiene que llegar. ¿Cómo ocupa usted su tiempo ahora, Magdalena? Pues, ¿le parece poco escribiendo? ¿De vez en cuando? No, escribo. Tengo 25 libros. Bueno, pero ¿alguna actividad periodística, diaria? No, ya no puedo. No puedo, darse cuenta que voy para los 72 años y que estoy muy enferma. Vive usted en México, ¿verdad? Claro que vivo en México. ¿Tiene usted sus familiares? Mi hermana. ¿Pasa usted con tranquilidad sus días y todo? ¿Le ha retribuido algo tantos años de periodismo, de esfuerzos, de trabajo, el ser pionera en estas arduas labores de la literatura y del periódico? ¿Tiene usted sus pensiones y todo eso? Sí. Sí tengo, y además conseguí la primera colonia del periodista. Eso lo sabemos, sí. ¿Vive usted ahí? No, porque mi mamá nunca quiso cambiarse del centro. Decía que solo los muertos la sacaban y muertas la sacaban. ¿Y ya se quedó usted ahí? Me quedé ahí con mi hermana. Es mi cariñosísima hermana, con consecuentes horrores. Es una vieja necia y latosa. No, ¿por qué dice eso? ¿Qué piensa usted del periodismo actualmente en México? ¿Qué es lo que usted lee periodísticamente hablando? Periodísticamente hablando, pues el Excelsior y de la prensa, porque son tan disímbolos. Sí. Y los nuevos periódicos un poco de batalla, ¿De cuáles? El Impacto. El Impacto no tiene un solo anuncio, ¿con qué se sostiene? Pero sí sale, ahí hay Sí sale, pero quién sabe quién lo sostendrá. ¿Cómo? ¿Que eso se estila, que alguien sostenga periódicos Pues por yo bajo? creo que sí. Sí. El maestro Pajés. Pues el maestro Pajés, cuando yo descubrí la Revolución Seguista, le volvió a Cedillo toda la lista de los que estaban dispuestos a levantarse en armas. Y sí hace periodismo, ¿no? Sí, es buen periodista, ¿cómo no? Hay otras revistas que tienen opiniones muy críticas sobre la situación en el mundo. ¿Y usted no? Bueno, pero yo no tengo periódico, así es que no cuenta. Pero es periodista en cierta forma, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué hace usted ahora por aquí en Torreón? Pues vine porque el señor Paco Fernández fue el que me convenció con su caballerosidad y su hombría de bien a venir a Torreón a recibir la revelación de mi cabeza. ¿Qué le parece tener un busto en ese hermoso parque? Pues ojalá que ahí dure, ojalá que dure como no ha durado el museo. De veras que me platicaba usted que aquí hay un museo de usted, ¿verdad? No había. Ya en la mañana ayer que fui, ya veo que está vacío. A lo mejor creo que lo van a cambiar a otro lugar, a lo mejor. Pues quién sabe. Sí. Toca a las autoridades de aquí pedir cuentas a las autoridades anteriores de la Venustiano Carranza, donde dejaron todo eso. Eran 87 cuadros de un mural, Átomos para la Paz. ¿De quién? De Valencia. Y el cuadro de Clemente Orozco, que rara vez dedicaba un libro, y a mí me lo dedicó y me autorizó a utilizarlo en la portada de mi libro Yo como pobre. Yo como pobre. ¿Cuál es la tesis de la novela Yo como pobre, Magdalena? La pobreza de México. De la capital. Pues sí. Bueno, de México en general. Y además reproduzco allí el discurso aquel tremendo de Meijueiro, ¿se acuerda? Sí. Que se suicidó en la cámara. Sí, que después del discurso se suicidó, ¿verdad? Sí, se suicidó. Bien. Bueno, pues Magdalena, nos da muchísimo gusto que tiene usted esperanza. Ojalá y tengamos oportunidad de leer próximamente su libro en contra del belicismo. ¿Cómo se va a llamar, nos dijo? La muerte no se detiene. La muerte no se detiene, que es un llamado de atención, nos decía, para que se evite la guerra, ¿verdad? Pues sí.
¿Qué tal le da gusto ver esta ciudad de 75 años tan hermosa y tan pujante y tan llena de brillante economía? Bueno, pues siempre querría la laguna, ¿no? Siempre querría mi tierra. Soy norteña. Pero además la ciudad está bien, ¿no? Pues quién sabe, con esa cosa de que no se pueden hacer nuevos pozos y que cada día cuesta más hacer las oraciones. Por el agua, el problema del agua, El ¿verdad? problema del agua. Pero pensar que yo a Cárdenas personalmente le entregué el estudio de la Casa Pearson, en que decía que no era procedente. Total que el norteño siempre se enfrenta con un problema común, que es el agua, ¿verdad? El agua. A pesar de que en México y en otros lugares nos estemos inundando, aquí hay carencia de Oye, agua. usted que viene de México, ¿cómo está México? Pues está inundado de todo. De todo. De smog. Cada vez que nosotros salimos fuera de la capital nos dan ganas de ya no volver. ¿A usted no? A mí no. ¿A usted le gusta la A capital? mí, pues por eso estaba allá. Claro, pero muchos de nosotros estamos por obligación, por necesidad, pero en fin, No, no, a mí sí me gusta México. claro. Pero confiese usted que la provincia y la tranquilidad No, a mí no me gusta la provincia. no le gusta. No. Qué raro. ¿Por qué? Habiendo escrito cosas tan hermosas aquí de la laguna y de todos estos lugares. Pues sí, pero no me gusta la provincia. No nomás la provincia de La Laguna, sino la provincia que no me gusta. Pero hay quietud, hay paz. Yo para qué quiero paz y ya tendré paz cuando me muera. Magdalena, es usted muy amable, muchas gracias por habernos recibido en este su Usted por descanso. haberme entrevistado. Gracias, estoy muy gentil. Que esté muy bien, Magdalena. Ándale. Muchas Hace algunos meses, 2 o 3, no sé, no más, tuve el gusto de presentar y conocer a la señorita Rigoberta Menchú, esta nobilísima dama latinoamericana que hoy se presenta con todo la luminosidad que puede dar un nombramiento tan espectacular, tan lleno de emociones, de sensibilidad, de esencias, como es su nombramiento y su aceptación de su candidatura para recibir el Premio Nobel de la Paz 1992. Rigoberta es un alma sencilla, verdaderamente potente y que ya se manifiesta en los salones del mundo. Capten ustedes cómo se maneja, por decirlo así, en una conferencia en la Asamblea Nacional, en uno de los extraordinarios salones, y el contraste que existe entre esa decoración verdaderamente excepcional, churrigueresca, barroca, lo que sea, de estilo tan rebuscado, tan lleno de oro y luminosidad, y la sencillísima personalidad de Rigoberta Menchú. Yo le hice una pregunta que por ahí se alcanza a captar, el hecho de que una personalidad como ella, y sirva esto como un augurio que posiblemente y ojalá se realice, que como si ella tendría pensado, y no dice que no, bien por el contrario, quien examine su respuesta descubrirá que dice que sí, y ese decir que sí es hacer una candidata a ser la presidenta de la República de Guatemala cuando haya lugar.
Aquí está la decoración, las preguntas de los periodistas. Mi pregunta causó una cierta sonrisa muy nerviosa de parte del público, no sé por qué, ella también, y le causó mucha inquietud y la responde, y por su relación y por sus inflexiones se da uno cuenta de que no descarta esa posibilidad. También, desde luego, quiero agradecerle a ella que se haya dirigido hablando de nuestro programa anterior, antes de que fuera premio Nobel y designada, y que tuvo éxito. Adelante, los dejo aquí con estas pequeñas imágenes de Rigoberta Menchú. Lo duro y difícil que es la situación de derechos humanos en Guatemala. Justamente el día de ayer fue de nuevo ocupadas las oficinas de CONAVIGUA, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, que fue prácticamente mi oficina en el momento de recibir el Premio Nobel de la Paz en Guatemala. Hubo robos, se llevaron máquinas, se llevaron papeles, y justo se da un día antes de que salía de la delegación que apoya el Premio Nobel en Guatemala a México para venir a una coordinación de trabajo y definir sobre la participación de los delegados a Oslo en el recibimiento del premio. El hecho que casi fue el presidente Serrano, el último jefe de Estado, que me saludaba para lo del premio Nobel, era muy significativo, en el tanto que estaba en el país en ese momento, pero también las declaraciones un día antes fueron totalmente en contra. Tengo entendido que también han habido circulación de cartas del jefe de Estado después del Nobel en Oslo. En fin, yo pienso que causó una cierta molestia. Sin embargo, yo tengo la esperanza de conversar personalmente con el presidente Serrano. He estado buscando la comunicación, pero en este día se nos fue complicando la situación de agenda. Yo tengo la esperanza de que en Oslo haya una representación plural del pueblo guatemalteco, una representación de todas sus instituciones, de todas sus agrupaciones, sus organizaciones, para recibir el premio. Documento legal, señora, para que sea usted candidata a la presidencia de la República de Guatemala. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir s'il y aurait un obstacle d'ordre juridique à ce que vous posiez votre candidature à la présidence de votre pays. Si hay impedimentos de que yo sea jefe de Estado en Guatemala, en primer lugar, yo pienso que en este momento hay una apertura, hay un espacio, hay un papel mucho más amplio y mucho más grande que jugar como Premio Nobel de la Paz, que es ser jefe de Estado, efectivamente. Por otro lado, para que yo sea jefe de Estado en Guatemala, tendrían que haber condiciones muy concretas de paz, porque no me gustaría frustrar las aspiraciones, los sentimientos del pueblo guatemalteco. Si lo que se refiere es que pueda hacerlo o tenga voto para hacerlo, yo pienso que sí, pero que no es el momento para esto, y pienso que el Premio Nobel de la Paz es un papel muy grande que hay que llevarlo a cabo. Si hay impedimentos legales, bueno, yo creo que también soy demasiado joven para esas cosas. ¿Qué va? Todavía tengo 33 años. Estoy aumentando para llegar rápido a eso, ¿verdad? Y yo creo que pues digo, el papel de Premio Nobel no solo es para Guatemala, sino trasciende más allá de Guatemala, y espero que justamente por eso hay que darle su contenido. Les suplico que sean ustedes muy amables en recordar que fue
aquí por primera vez y antes que ningún otro medio informativo, donde se insinuó, se dijo y se le sugirió a Rigoberta Menchú por un servidor que nos daría mucho gusto que así como Benito Juárez fue presidente de la República siendo zapoteco, ella siendo maya puede perfectamente representar y ser la dirigente de su país, que mucha nobleza y dignidad le habría de dar a todas las democracias latinoamericanas. Gracias. Quería mencionar en esta conferencia lo duro y difícil que es la situación de derechos humanos en Guatemala. Tengo aquí en mis manos una publicación que se llama Imágenes de Otro Mundo, y ella es Monique Sicard, que es investigadora al Centro Nacional de Investigaciones sobre Imágenes. Y esto es muy curioso porque, pues claro, la televisión es imagen, pero voy a tratar de preguntarle un poquito cómo es que en este Palacio de Tokio hay una exposición relacionada estrictamente sobre la imagen, y ustedes verán qué clase de imágenes son las que se están presentando aquí. Si vous plaît, madame, vous faites de l'investigation scientifique. ¿Hace usted investigación científica? Je fais de la recherche scientifique, oui, sur l'histoire de l'image de science depuis l'avènement de la photographie. Dice, desde la invención de la fotografía me dedico a hacer investigación científica. Depuis le siècle dernier, c'est que là, desde el siglo pasado en ese caso. Depuis le siècle dernier, vous faites ça. Oui, depuis l'avènement de la photographie, depuis la naissance de la photographie en 1839 jusqu'aux images contemporaines. Desde que nació la fotografía en 1839 hasta nuestros días. Qu'est-ce qu'on doit penser sur la photographie et la science? ¿Qué es la relación? ¿Cuál es la relación que puede haber entre la fotografía y la ciencia? Depuis la naissance de la photographie, les scientifiques se sont emparés de la photographie. Desde el nacimiento de la fotografía, los científicos se acogieron a la fotografía. Et l'ont tout de suite utilisée pour voir des choses qui étaient difficiles à voir, comme les étoiles, la lune, le soleil. Tomaron rápidamente la fotografía para ver las cosas que eran difíciles de ver, por ejemplo, la luna, las estrellas, el sol. Ou les objets microscopiques. O los objetos microscópicos. Inversement, la photographie a une résonance, joue en résonance sur la pensée scientifique. La fotografía tiene una gran resonancia sobre el pensamiento científico. Et ce sont ces relations-là entre la pensée et l'image y son esas relaciones entre el pensamiento y la imagen que j'étudie. Que yo estudio, dice la señora Sicard. ¿Cómo s'appelle votre discipline? ¿Cómo se llama su disciplina, lo que ella estudia? C'est l'histoire de l'image de science. Historia de la imagen. De l'image de science. De la imagen científica, podríamos llamar. ¿Qué es lo que hay en esta exposición? Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition? Dans cette exposition, il y a des images, toute une série d'images du 19e siècle. Hay imágenes del siglo XIX que vamos a ver. Et des images contemporaines qui touchent à tous les domaines scientifiques. E imágenes contemporáneas que están en relación con todos los dominios de la ciencia. Et cette image de science est particulièrement intéressante. Esas imágenes científicas son particularmente interesantes. Parce qu'elles nous donnent accès au regard des chercheurs sur le monde. Porque nos dan la posibilidad a los científicos de tener una mirada hacia el mundo. Et retracer l'histoire de l'image de science, c'est retracer l'histoire de ces regards scientifiques sur le monde qui nous entoure. Y con esta fotografía se puede trazar la historia de las imágenes de ese mundo que nos rodea. Mettons qu'il pourrait y avoir plusieurs mondes. Le monde sidéral, le monde que nous voyons, et un monde très petit, que c'est le microscopique, je pense. Voilà. Yo le digo que a grosso modo podíamos pensar en tres mundos: el que está en las estrellas, el de nuestros días, el cotidiano, y uno muy pequeño. Il y a plusieurs autres mondes. Il y a plusieurs mondes, et il ne faut pas oublier que le regard des chercheurs est un regard habillé.
Dice, no se olvide que la mirada de los buscadores es una mirada vestida, habillée. Les appareils de prise de vue se trouvent dans des satellites. Dice, los aparatos de tomar vistas, de captar imágenes están en los satélites. Les astrophysiciens observent le monde à travers de lunettes ou de télescopes. Los astrofísicos observan el mundo a través de telescopios o les biologistes utilisent les microscopes électroniques. Los biólogos utilizan el microscopio electrónico. Et tous ces gens-là ont accès à un monde qui ne nous est pas accessible à nous, avec nos... Todos ellos viven en mundos que no son accesibles a nuestra mirada física natural. D'autre part, on a aujourd'hui des pellicules ou des capteurs qui sont sensibles a des longueurs d'onde qui ne sont plus les longueurs d'onde du visible. Tenemos ahora películas que son susceptibles de impresionarse, es decir, de captar las imágenes en una longitud de onda muy especial. Donc cette image de science nous donne accès à une visualisation des propriétés, des choses qu'on ne pourra jamais voir à l'œil nu. Dice, esas posibilidades de onda y esas características nos dan las imágenes que nunca podremos captar con el ojo simple. Et ces images sont également intéressantes parce qu'elles offrent un dialogue, elles offrent accès au regard des chercheurs, elles offrent un accès à la science qui est plus sensible. Todo esto nos da muchas posibilidades, imágenes a la vista de los investigadores. Bien, vous savez, le libro que se llama Images d'un autre mundo, tiene un libro que se llama Imágenes de otro mundo, la fotografía científica, que es el que comentamos aquí, y cuyas imágenes vamos a ver a continuación y en este reportaje. Merci beaucoup, madame. On va continuer pour montrer à notre cher public de Mexique ce qui vous appartenez à la CNRS. Au Centre National de la Recherche Scientifique. De paso, quiero preguntarle algo acerca de ese Centro Nacional de la Investigación Científica, que aquí lo conocen todos como CNRS. Todos los franceses dicen muy rápido CNRS. Qu'est-ce que c'est le CNRS? C'est un centre qui regroupe des chercheurs. Es un centro que agrupa a científicos investigadores. C'est une institution typiquement française qui Una n'existe institución típicamente francesa. Parce que ces gens ne font que de la recherche. Esas personas no hacen más que búsqueda, investigación. Et le Centre National de la Recherche Scientifique regroupe environ 30 000 personnes. Son, imagínense ustedes, lo digo con mucho interés y con mucha... y lo subrayo porque en México se quejan mucho de que no hay apoyo al investigador científico. Son 30,000. Donc 15 000 chercheurs. De esos 30, ¿los otros 15,000? 15 000 chercheurs. ¿Y los otros? 15 000 c'est l'administration. 15,000 administradores y 15,000 investigadores. Répartis dans 1000 laboratoires dans toute la France. Repartidos en 1000 laboratorios en toda Francia. ¿Cómo ils vivent? ¿Cómo ils font pour vivre? Ce sont des chercheurs qui sont rémunérés par l'État. Dice, y le digo, ¿cómo viven? Dice, son investigadores que son pagados por el Estado. Les pagan por investigar. No tienen que preocuparse por vivir. Ils gagnent assez. Ils gagnent suffisamment pour vivre, oui. Et pour travailler sur des choses passionnantes. Dice, le pregunto si viven bien, dice, bueno, se rió, entonces dice, viven, tienen lo suficiente para vivir y para entregarse a lo que es la pasión de su vida, a la investigación. Merci beaucoup. Imágenes de otro mundo es el libro que hizo Monique Sicard, que es una investigadora de la imagen en su relación con la ciencia y que nos ha brindado la posibilidad de estar en este Palacio de Tokio, en la avenida Presidente Wilson, donde usted si viene a París y tiene alguna inquietud científica, puede ver por unos cuantos francos este mundo maravilloso, no pensado, no sospechado para nosotros. Merci. Merci beaucoup. Les sédiments. Vous voyez les étamines avec les grains de pollen qui se penchent vers le stigmate de la plante. Et les grains de pollen passent de l'étamine au stigmate. Es polen. La retina del ojo humano, humain, qui filtre le sang. Filtrando la sangre en los riñones. Filtros de sangre en los riñones. Racines de légumineuses, de petits pois, je crois, qui est due à la présence de bactéries.
bacterias, un chícharo. Séminifères avec des spermatozoïdes qui sont en train de se former. En gros, dans le tube séminifère. Formación de espermatozoides, los más jóvenes en la pared, aquí. Los maduros se van formando en el centro. Nacimiento de una mariposa. Rostro de una araña con sus 8 ojos. Vous dites que elle a 8 yeux, ils sont là. Una mosca poniendo su huevo.